es una herramienta que venimos usando y que queremos ampliar y que desde hace un poco más de un año venimos trabajando a partir de una hipótesis que es necesario tener un diálogo sobre el mediano y largo plazo que esté por afuera de la coyuntura, por afuera de las contradicciones del día a día de la política, y creímos hace poco más de un año que las fundaciones, los centros de estudio partidarios e independientes estaban llamados a ser protagonistas de una conversación del mediano y largo plazo que tuviera identidades políticas, pero que al mismo tiempo pudiera superar los antagonismos y el día a día. ¿Qué rol y qué limitaciones le ven al consenso como base para la construcción de una agenda de formación laboral? Pero en este sentido, también este tipo de mesas de trabajo lo que genera es dar un poquito más de luz y de certidumbre sobre un horizonte en común. El hecho de que Dialogando BA genere un marco de conversación y un marco también de propuestas vinculados a cómo abordar la problemática del mundo del trabajo, tiene que ver con un consenso básico que nos regala la OIT también, ¿no? De poder generar a partir del diálogo y del diálogo tripartito soluciones de todos los días a cada uno de las personas que componen el mundo del trabajo. Nosotros como Ciudad de Buenos Aires seguimos trabajando en generar dos grandes momentos del mundo del trabajo: fortalecer el ciclo de empleabilidad, por un lado, y por el otro lado generar una autoridad laboral que genere una herramienta de diálogo tripartito y sobre todo de cuidado de los trabajadores. Un laberinto que no está el sistema produciendo los empleos necesarios para dar satisfacción a la población, a la demanda laboral, y sabemos y creemos firmemente que no hay salida para la pobreza si no creamos empleo de calidad. Tenemos un gran desafío, y ese gran desafío tiene que ser un mínimo común que en una mirada de largo plazo pueda traspasar una política de Estado por fuera de los gobiernos de turno. Y hoy tenemos un mercado de trabajo que tiene más gente afuera que adentro. Obviamente, pensar un futuro del trabajo o un trabajo del futuro es un poco difícil en términos que hoy vivimos una tragedia educativa, una tragedia laboral, que es fruto de la falta de consensos y de construcción de políticas que trasciendan a los partidos, a los gobiernos, y obviamente es un déficit de la democracia. ¿Qué fue lo que intentamos hacer en México, por lo menos en el tema de la pandemia? Nosotros vimos una realidad. Se empezó con el confinamiento, se empezó a generar cierre de medianas y pequeñas empresas, de pequeños comercios, una especie un proceso de desempleo gradual de ciudadanas y ciudadanos que se fueron quedando en la indefensión. Entonces hay una necesidad. Nosotros partimos de la necesidad del empleo y partimos también de la necesidad de que el gobierno requiere que la economía no se cayera por completo en la ciudad. Y entonces buscamos incidir. ¿Cómo? Primero reconociendo que había una nueva forma de convivencia laboral. Hay que ver el problema en sus distintas etapas cronológicas, por así decirlo. Digo, por un lado tenemos el problema de hoy, el que denudó la pandemia, que nos lleva a que este tipo de charlas sean aún más necesarias, porque tenemos, como decía también Gustavo, 11 millones, justo coincidente el número, tenemos 11 millones de argentinos, que 2 son millones de desempleados y 9 que trabajan como cuentapropistas o informales. Entonces son 11 millones de argentinos en el mundo laboral que no le estamos dando el mundo laboral que se merecen. ¿Quién es el responsable? Y esto me gustaba lo que decía Gustavo de la mirada holística, porque ¿quién es el responsable de que haya más trabajo en Argentina? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿O es también responsable el Ministerio de Educación con la formación ya desde la escuela? Esta situación de pobreza ¿se tiene que abordar desde el Ministerio de Desarrollo Social? El empezar con un consenso te fortalece lo que son los traumas adaptacionales. Una vez que vos comenzaste, vas a enfrentarte
cambios en el panorama externo y cambios en el panorama interno. Y principalmente el consenso lo que te da es mayor resiliencia frente a aquellos que quieran defender el status quo. Y el problema que vos tenés en relación al futuro es que muchos se sienten amenazados por ese futuro que termina cambiando el status quo. Por lo tanto, bienvenida a la propuesta de generar un consenso que sabemos que en algún punto involucra transformaciones, que esas transformaciones no son sencillas, que ya se están llevando a cabo en el mundo. Imaginémonos que el día de mañana los partidos políticos, digamos, con representación parlamentaria, se sientan a discutir una posible política común de formación laboral. ¿Cuáles deberían ser los temas que habría que discutir? Y después de un trabajo conjunto surgió esta hoja de ruta, que seguramente Alicia va a hacer alguna reflexión sobre nuestro proceso de trabajo en común. ¿Cuánto creen que esto que hicimos se acerca o se aleja? ¿Qué otros temas, cuáles son los temas a los que ustedes le dan centralidad? No hay tiempo por perder. Estamos ante una tragedia. Cuando marcamos el camino, el rumbo del camino, tiene que haber esa articulación interinstitucional y tiene que haber consejos de capacitación. Y los consejos de capacitación tienen que ser bipartitos o tripartitos. En principio me parece como para generar algún tipo de hoja de ruta, claramente lo que yo exponía en términos de diálogo social efectivo y vinculante, me parece que es el primer elemento a poner en el marco del acuerdo político. El segundo es el carácter sistémico que tiene que tener la discusión de esta problemática. Y el tercer elemento, obviamente, que a nosotros nos preocupa y lo vemos como una oportunidad, es la cuestión tecnológica. Nos enfrentamos ante esta situación porque era necesario tener el diálogo diverso con todos estos sectores que nos cambian completamente el panorama del mundo del trabajo. Y nos los cambian de manera completa porque lo conciben de diferente forma como tradicionalmente lo concebimos desde los partidos políticos o desde el gobierno. Y luego nos enfrentamos también al corporativismo que tienen los partidos con esos sectores. Y entonces el diálogo fue fluido porque tuvimos interlocución importante con todos ellos. Pero llevar toda esta masa, llevar toda una propuesta después a los partidos fue muy complejo. Hay que volver a dar ese debate, se empezó a dar estos días, ¿no? De ese debate sanmartiniano, ¿no? Entre San Martín y Alberdi, de para qué educamos. Me parece que eso tiene que estar sobre la mesa, porque si no daría la sensación que nos acordamos en que hay que formar para algunas habilidades que se demandan en el momento, y hay que empezar a formar en habilidades blandas, por ejemplo, en habilidades socioemocionales, que van a servir para el trabajo que sea en el futuro. Entonces eso creo que tiene que estar desde el minuto 1 en estas prioridades. Todo lo que es el desarrollo del capital humano. El capital humano es el que va a, y ahí me pongo más economista, pero mover la maquinaria después, y lo tenemos que tener desde el momento 1. La hoja de ruta tiene el punto de partida y para cuando esas condiciones cambien ya nosotros podamos tener la resiliencia que necesitamos. Una, las normas laborales en el futuro del trabajo, que justamente van a terminar contemplando o deberían, en una discusión franca entre actores políticos con diversas, inclusive orientaciones y perfiles ideológicos en relación a cómo el mundo del trabajo funciona, va a ser clave, porque son las reglas de juego que se dan entre el Estado y en el mercado entre actores privados. Todos los aportes que van surgiendo y que nos desafían a continuar nuestro trabajo y a mejorarlo, me llenan de expectativa y les agradezco mucho el tiempo que nos vienen dando.